Vamos a continuar con la serie sobre la historia de la iglesia. Hoy vamos a tocar uno de los reformadores más... A mí cuando leí su biografía, me impresionó. Este hombre se llamaba Juan Knox. Este hombre le pusieron un apodo, le decían el guerrero de Dios, imagínense, ¿no? Este hombre, dice la historia, que fue uno de los reformadores más agresivos que hubo. Inclusive es comparado con algunos de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías. ¿Recuerdan aquella historia de Elías cuando se enfrentó a los 800 profetas de Baal? Que los venció, pero era muy agresivo, muy osado. Se le compara a Eliseo y a Juan el Bautista del Nuevo Testamento, o sea, con ese espíritu así muy, muy agresivo. En las distintas épocas de Israel y de la iglesia, y en el libro de los Hechos, y bueno, en los Evangelios, se ve cómo hay ocasiones en que, así como este Juan Knox, se necesita este tipo de hombres que sean valientes. A veces parecen muy, muy rudos, pero bueno, dice su biografía que él era como la trompeta de Dios. Y una trompeta es un instrumento muy, muy agresivo, ¿sí? Así como de milicia. Y según la historia dice que este hombre, Juan Knox, sacudió países enteros. Yo quiero que usted piense un momento, países enteros, no un barrio, no una colonia en una ciudad, no, países enteros como Escocia, donde él nació, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. Y se dice que aún después de muerto, sus sermones, sus mensajes siguen impactando las vidas de las personas. Y su mensaje le provocó muchos seguidores, pero también muchos enemigos. Y así es hoy, cuando usted, por el simple hecho de predicar la verdad, porque el Evangelio de Dios en sí mismo es agresivo. Ya lleva una dosis de agresividad el Evangelio de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Si usted se para enfrente de un auditorio donde son diferentes religiones y usted les dice, aunque les digan un tono muy suave, y les dice, Jesucristo es el único camino a Dios, ya los agredió. Ya les lanzó algo agresivo, y ellos van a decir, no, ¿y dónde queda Buda? ¿Y dónde queda San Gasparín? ¿Y dónde queda San no sé qué? ¿Y dónde queda San no sé qué? ¿Y dónde queda fulano de tal? Entonces, el Evangelio, Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión. Pero no confundan, porque por otra parte Jesús vino a traer paz al que creía en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz. Pero el mismo mensaje de Jesús trae confrontación. Entonces, el mensaje de este Juan Knox, pues aparte de que en sí mismo el Evangelio trae confrontación, él era muy, bueno, vamos a estudiar un poco acerca de él. Nació en 1514 en Escocia, que en ese tiempo ese país era considerado un país muy atrasado, muy inculto y salvaje. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Corazón Salvaje, precisamente. ¿Cuántos la vieron? ¿Se acuerdan de Wallace? Bueno, esa es una historia verídica que se desarrolló en Escocia. Déjenme decirles que fue en ese tiempo. Los que vieron esa película, ¿recuerdan la finta que tenían los guerreros? Pues esa finta tenía con su faldita, porque así son los escoceses. Esa finta es la que tenía de un hombre, pues medía más de 2 metros y era una mole de músculos impresionante. Ya nada más de mirarlo, la gente temblaba. Bueno, pues ese hombre fue contemporáneo de Juan Calvino. Y muy joven aprendió, fíjense lo que distinguía a casi todos los reformadores, aprendió latín, o sea, se preparaban.
estudiaban. Se estudió filosofía, se metió a la Universidad de San Andrés allí en Escocia, y este hombre desde muy joven, amaba a Dios con todo su corazón, pero cuando se encuentra, fíjense, con las verdades de la Biblia, él se mete al estudio de la Biblia, y dice su historia que parece como que se repite en la vida de estos hombres, pero eran rasgos que los distinguían, que deben de distinguirnos ahora a nosotros. Entre otros es que él estudió las escrituras en sus idiomas originales, el hebreo, el griego, y sobre todo dice su biografía que él estudió de una manera así casi con lupa el libro de los Hechos, porque acuérdense que ellos están en la Edad Media, ¿sí? En la edad donde las escrituras estaban escondidas, donde todo estaba torcido, donde todo era un negocio, donde la fe había sido arrebatada y ahora la gente tenía superstición. Entonces, él estudió el libro de los Hechos casi con lupa, así, texto por texto, porque él quería sacar lo que él consideraba la esencia del cristianismo. Entonces es muy interesante que este hombre haya estudiado el libro de los Hechos, porque encontró muchísimas verdades. También dice su biografía que como un hombre estudioso se puso a estudiar la vida de algunos de los cristianos que fueron llamados los padres de la iglesia, como Jerónimo, como Agustín posteriormente, y dice su biografía que de Jerónimo aprendió que solo la Biblia es la palabra de Dios, que ningún otro libro tiene la autoridad, ni la unción, ni la revelación que las escrituras. Y él decía, igual que otros, si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, lo rechazo. Y de Juan Calvino aprendió muchas cosas, pero de Agustín, que ha sido uno de los cristianos de pensamiento más agudo, de él aprendió sobre el carácter, porque San Agustín de Hipona, así se le conoce, él enfatizaba mucho sobre el carácter cristiano, porque él en su vida pasada fue un desastre, fue un macho, fue de lo peor, pero la gracia de Dios lo rescató. Entonces él tuvo un encuentro, estoy hablando de San Agustín, tuvo un encuentro con Dios y comenzó a estudiar las escrituras. Nada más que este es del año 400, 500, después de Cristo, perdón. Entonces, este hombre se puso a estudiar mucho sobre la vida de Jesús, y él quiso ser como Jesús, Agustín. Entonces dejó muchos escritos. Por cierto, Agustín es uno de los teólogos, es el teólogo por excelencia de la Iglesia Católica. Y yo a veces digo, cuando usted lee la vida de este hombre, dice, y si es el teólogo de ellos, ¿por qué no hacen lo que él decía? Porque su vida en realidad es impresionante. Bueno, pues John Knox aprendió y estudió mucho sobre esto, y él concluyó lo siguiente. Juan Knox, él dijo, si está en la Biblia es la verdad, pero no es cualquier verdad, es la verdad de Dios. No es cualquier verdad, es la verdad de Dios. Y él decía que si alguien quería servir a Dios, él refiriéndose a los sacerdotes, acuérdese, él era inclusive otro más, o llegó a serlo, pero él decía que si alguno quería servir en el ministerio y no poseía un carácter cristiano que se pareciera a Cristo, aunque fuera muy popular, si no poseía el carácter de Cristo, no valía ni un chelín, decían ellos, o sea, la moneda más barata de ese tiempo. Y yo reflexiono en esto y pienso lo siguiente: si hoy aplicáramos estas verdades en la iglesia de hoy, en las iglesias de hoy, junto con todos los ministros, incluyéndome su servidor, en realidad muchos apareceríamos ahí como caricaturas de Mickey Mouse. Iglesias que lights quedan cortas por la falta de conocimiento de la Biblia, por la falta de estudiar las escrituras. Y hoy cualquier mensaje es aplaudido, tenga o no apoyo en la Biblia.
el carácter de muchos hombres que sirven a Dios no es lo que debería de ser. Hoy, desgraciadamente, se valora más el don que es el regalo de Dios, las habilidades que Dios da a los hombres. Se valora más el don que el carácter. Hoy, los cristianos, en un gran número, y eso es penoso decirlo, pero es la verdad, son como los fans de Michael Jackson. Pues no importa, a mí qué me importa que él haya violado a unos muchachos. A mí me gusta su música. Y esa es su vida. Si es homosexual, pues esa es su vida. Si él se ha casado 9 veces y con la que tiene no es su mujer, tal artista, tal cantante, pues a mí qué, esa es su vida. A mí su arte me llena. Y hoy los cristianos reflexionan en ese mismo pensamiento filosófico. Bueno, pues ese predicador, pues a lo mejor, pues sí, es medio, pero ¿cómo me bendice? Ay, ¿cómo me gustan las alabanzas de Pancho Pistolas? Pues sea lo que sea, pues a mí qué me importa. Mira cómo me transporta hasta el tercer cielo. Y nos hemos diluido, hermanos. Por eso yo dije que si hoy aplicáramos esos principios, esos valores que extrajeron de la Biblia estos hombres, otra cosa sería la iglesia de hoy. ¿No creen? Juan Knox, en ese tiempo, pues él era un católico y en 1536 fue ordenado sacerdote dentro de la iglesia católica y llegó a tener un alto puesto. Fue notario papal y fue hecho tutor de muchos estudiantes en la universidad que querían ser sacerdotes. Dice la historia que en esa época la Iglesia Católica era dueña de más de la mitad de las tierras de Escocia. Así como aquí en México llegaron a poseer casi todo México, ¿sí? Y las rentas que producían hacían que los clérigos católicos tuviesen un ingreso, según la historia, 18 veces más que lo que recaudaban de impuestos los reyes de Escocia. O sea, estaban hundidos en el dinero. Y eso los llevaba a la corrupción, porque muchos de ellos eran adúlteros, blasfemos. Algunos que eran cuestionados, ellos no se tentaban el corazón. Les estoy hablando de clérigos, de supuestos ministros de Dios. Al ser confrontados por sus vidas licenciosas, no se tocaban el corazón para mandar matar a la gente. Eran asesinos, eran tremendos. Y por allí aparecieron 2 frailes católicos, por supuesto. Acuérdense, en ese tiempo todavía no había la reforma total, y ellos estaban convertidos y predicaban. Bueno, ya en este tiempo, quiero aclarar, ya estaba la reforma, ya se había hecho la división, pero dentro de la misma Iglesia Católica había mucha gente que había abrazado la fe evangélica, la fe de la Biblia, pero seguían dentro de la misma iglesia. Y cuenta la historia que 2 de estos frailes que se habían convertido a Cristo seguían dentro de la Iglesia Católica. Eran 2 predicadores que iban por los cerros, los pueblos, predicando, y Juan Knox los escuchó. Esto antes de, por supuesto, él encontrarse con Cristo, ¿no? Y dice la historia que le impactó tanto el mensaje de estos hombres, que el Espíritu Santo hizo algo tan poderoso en su corazón que se convirtió a Cristo. Y su conversión fue tan contundente que él no pensó mucho y él sí se salió del catolicismo. Y en 1540, al correr de los años, bueno, él empieza a estudiar las escrituras, como decía, en sus idiomas originales y todo. Aparece por allí un predicador también de esos tremendos, se llamaba Jorge Wishart, y impactó también a Juan Knox por 2 cosas. Una era el mensaje
de la palabra de Dios lo turbaba tanto, lo impactaba tanto, que él se quedaba así como electrizado, así como en garrote se me ahí, ¿no? Se quedaba pasmado de oír esas palabras que salían de la boca de estos predicadores. Pero lo que más le impactó fue que él conoció, abajo del púlpito, conoció a Juan, a este tal Wizard, y le impactó su vida. Realmente dijo: este es un hombre de Dios, este tiene el carácter de Cristo. Y fíjese, en ese entonces a este tal Wizard, predicador, lo andaban persiguiendo y lo habían amenazado de muerte. Y como Juan Knox ya había dejado el catolicismo, se hicieron amigos. Y como estaba el hombre de aquel tamaño que te dije, le dice Wizard: oye, ¿no quisieras ser mi guardaespaldas? Y él dijo: claro que sí. Y saca quién sabe de dónde una espada. Y dice: no, yo te cuidaré las espaldas. Ahora, yo quiero que ustedes se remonten a aquel tiempo. Le voy a compartir unos versículos, hermano, que platicando con una persona, mientras platicaba, Dios los trajo a mi mente. Son los versículos que hemos leído, pero sucedió porque una persona me hizo comentario acerca de un predicador de este tiempo, que es amigo mío, y que le habían hecho un comentario de que él traía guardaespaldas. Entonces, ciertamente yo en ocasiones he mencionado que Jesús no los traía, ciertamente, pero yo le dije: ¿sabes una cosa? Yo conozco a ese predicador, yo sé que él ha sido amenazado de muerte, porque su mensaje es fuerte. Entonces ha herido susceptibilidades de religiosos, de gente, y seguido le salen con camionetas, lo han querido sacar de la carretera, los han asustado con AK-47 y te vamos a matar si tú sigues hablando de esa manera. Y entonces él decidió tener guardaespaldas, este amigo mío. Entonces me dice: oye, pero es que eso. Le digo: no, ¿sabes una cosa? Te voy a leer unos versículos y se los quiero compartir. Abran Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 16. ¿A qué está hablando Jesús a sus discípulos? ¿A quién le está hablando Jesús? Ok. Dice así: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Para empezar, ¿cómo nos envía Dios? Jesús, como ovejas en medio de lobos. Y el lobo, ese te quiere tragar, ese te quiere destruir. Ok, ¿qué más? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué Jesús les dijo: miren, ustedes van a ir en medio del mundo ustedes son ovejas, pero van a estar en medio de lobos? Sean pues prudentes como serpientes. ¿Saben qué significa esa frase metafórica? Sed prudentes como serpientes. Significa: no se expongan deliberadamente al peligro tentando a Dios. Porque la serpiente tiene eso. La serpiente no se expone a su peor enemigo, que es el águila, y es muy cautelosa cuando ella atraviesa un camino donde no hay vegetación. Y se puede estar hasta 3 horas mirando allí y observando, y no se expone deliberadamente al peligro. Y muchos cristianos no tenemos a veces este entendimiento y decimos: que al cabo Dios me protege. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo a Jesús? Cuando le dijo: tírate del pináculo del templo, que al cabo está escrito que mandará a sus ángeles y te recogerán. ¿Se acuerdan de esa escritura? Mateo 4. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces le dijo, compórtense, sean prudentes, no se expongan deliberadamente al peligro. Ahora seguimos leyendo. Y versículo 17, y guardaos de los hombres. ¿Saben qué significa guardaos de los hombres? Cuídate de los hombres malos. Cuídense de mujeres malas. ¿Y cómo te cuidas de un hombre malo? ¿Ah? Si te quiere hacer daño, ¿qué dices? Bueno, pues que al cabo, ¿te dejas? Así, o sea, bueno, vamos a ver qué les dice más adelante. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Fíjense, gente mala, traidora, que querrá hacernos daño. Y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano. Fíjense eso, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dijo? Huid a la otra. ¿Por qué les dijo huid a la otra? ¿Por qué no les dijo yo los voy a rescatar? ¿Por qué no les dijo? Porque estamos en este mundo y debemos de ser prudentes como serpientes, de no exponernos deliberadamente. Si a mí alguien me amenaza, yo tengo que cuidarme, ¿sí me explico? Ahora, por supuesto que Dios me cuida, pero en ese Dios nos ha dado un sentido común, nos ha dado un entendimiento, y el mismo Evangelio nos prueba cómo Jesús mismo tuvo que salir de en medio de ellos cuando lo quisieron apedrear en una ocasión a Jesús, cuando lo quisieron despeñar, ¿se acuerdan? Y pasando en medio de ellos, salió y se iba. A Pablo, el apóstol, lo descolgaron en una canastilla, ahí en el libro de los Hechos. ¿Por qué lo descolgaron? Porque lo querían matar. Entonces yo le decía a esta persona, mira, hay casos en los que se justifica. Una vez un maestro en la escuela de Biblia, me recuerdo, no sé si mi esposa y Carlos y Berta éramos contemporáneos en el seminario bíblico, un maestro dijo, a ver, ¿qué harían ustedes si tú entras a tu casa, abres la puerta, prendes la luz y te encuentras con un ladrón ahí enfrente y lo encuentras con todas las cosas aquí en su mano? ¿Qué harías? Y nos preguntó, fíjense. Entonces, uno dice, no, pues yo le comparto del Evangelio. Nos pintamos solos. Dice, no, pues yo le predico el Evangelio. Y yo te digo, no, pues yo lo ato, dice. No, pues yo le leo la Biblia. No, pues yo le digo, no, mira, cambia de vida. Y el maestro nomás nos miraba, ¿no? Y dicen, pregúntenme qué haría yo. Pues ¿qué haría usted, maestro? Dice, yo lo agarro y lo meto a la cárcel. ¿Por qué se mete a mi casa? Además, si amenaza a mis hijos y se abalanza sobre mi esposa, yo no le voy a estar... A ver, abre tu Biblia en el Salmo 9. Dice, yo me voy sobre de él, dice, y lo someto. Yo sé que esto puede ser controversial, porque Jesús dijo también, al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Pero si analizamos, no tenemos tiempo para analizarlo, son dos casos totalmente distintos. Porque allí habla de los enemigos, y acá es un enemigo fortuito, no sé si me explico. No es del mismo episodio. Entonces, pues encontró trabajo de guardaespaldas y traía una espada. Si hubiera habido cuernos de chivo, traía uno. Miren, una vez, hermano, llego a Guatemala a predicar una iglesia, era la primera vez que yo iba, y cuando llegamos a una iglesia muy grande, cuando entramos, están unos policías con AK-47 y con R-15. Entonces yo entro
pastor, pásale pastor. Y yo volteo con el pastor, amigo, le digo, oye, ¿y esos tipos qué? Bueno, Chuy, es que mira, no sé cómo es en México, pero aquí es muy distinto. Aquí en Guatemala es muy distinto, dice. Entonces, a medida que íbamos avanzando en el estacionamiento, en las bardas, había, porque eran hermanos, otros eran contratados, con AK-47. Esas armas son de uso exclusivo del ejército, son de las más sofisticadas. Yo le digo, oye, ¿pero los dejan traer esas armas? Dice, es que, Chuy, aquí es diferente. A mí me han querido secuestrar varias veces. Es más, casi me exigen que tenga yo vigilancia aquí. Yo dije, no, pues en México ojalá y nunca sea así. Posteriormente voy a la República del Salvador y es igual. A la entrada de las iglesias hay gente con... Tú dices, bueno, ¿qué no nos cuida el Señor? Bueno, sí nos cuida. Ni nos imaginamos de cuánto nos ha librado. Pero también debemos ser prudentes como serpientes. No serpientes, prudentes como serpientes. No sé si me estoy explicando. Pero luego a veces llegan gente y me dice, ay pastor, me robaron mi carro. ¿Te robaron tu carro? Ay hermano, ¿tenía seguro? No. ¿Y por qué? Pues no, que Dios te lo cuidaba. Yo les digo, pues no, que Dios te lo cuidaba. Porque yo sé que ciertamente Dios nos cuida, pero como allí que se lo robaron, ¿qué? Cómprenle su seguro, hermanos. Estamos aquí en la tierra y hay ladrones allá afuera. A ver si cuando salgas todavía está tu carro. Que a mí me gusta hacerlos pensar para que, ok, me robaron mi carro, pastor. ¿Y te estaba asegurado? No. Ay, bueno, pues ahí, pues ya le llevas de perder, hermano, pero bueno, ok. Oremos. Sí, vamos a orar. Pero vas a ir a poner la denuncia a la PGR que te robaron tu carro. Pero no estoy violando el evangelio. ¿Para qué están las leyes? Para proteger al que no las viola y castigar al que viola las leyes. Bueno, ya les enseñaré mucho más de esto. Les tuve que hacer cierta aclaración porque el hombre pues traía una espada y cuidaba las espaldas del wizard. Y era un guardaespaldas así como el que yo tengo aquí. Ponte de pie, mi hermano. Este es mi guardaespaldas para que sepan. Gracias, hermano. ¿Por qué creen que está ahí? Él sabe que si alguien... No, pues imagínense, ¿mides 2 qué? ¿2.5? ¿2.10? 1.96, bueno, pues, y estás bastante... Y por allá tengo otro que le dicen, no voy a decir porque luego se lo agarran de cotorreo, pero ahí está en la barda, cuidándome las espaldas. ¿Cómo te llamas, brother? No son mis guardaespaldas, pero pues es para despistar al enemigo. Por si alguno quiere algo, pues ya nomás le digo, a ver, trata todo el asunto con aquel. Bueno, pues Juan Knox fue guardaespaldas de este hombre porque lo traían. Fíjense, hubo un cardenal que se llamó David Beaton. Él arrestó precisamente por la predicación a Wizard, al que le cuidaba las espaldas Juan Knox. Lo apresó y ¿qué creen que le hizo? Lo quemó en la hoguera, hermanos. Ahora, fue en un momento en el que el mismo Knox andaba en otros quehaceres, pero dice la historia que estando allí a punto de ser quemado, este hombre Wizard, su mensaje era tan tremendo que dicen que ahora sí, allí en ese caso, y él está amarrado ahí en la hoguera y le predica al verdugo. Y le habla lo que fue su último mensaje, pero fue el mensaje tan poderoso que dice la historia que el verdugo se convirtió. Le dijo, yo quiero a Cristo, yo quisiera ser como tú puedes ser como yo. Allí lo llevó a los pies de Cristo, imagínense. Pero ya cuando había que hacer lo que tenía que hacer el verdugo,
le dice, haz lo que tienes que hacer. Y el hombre dice, pero es que no puedo. Dice, tienes que hacerlo. ¿Y saben qué hizo el verdugo? Le tuvo que prender fuego. Esas historias son así como para pensar, ¿no? Le dijo Wizard, haz tu trabajo, enciende la hoguera, no tengas cuidado conmigo, ese es tu trabajo, cúmplelo, le dijo. Cuando las llamas abrazaron el cuerpo de Wizard, dice la historia que clamó a Dios pidiendo perdón por sus verdugos, pidiendo perdón por los que lo asesinaban. Pero la verdad es que Juan Knox no se quedó quieto, se armó la revuelta y el pueblo comenzó a exigir justicia, porque consideraban que había sido totalmente una injusticia y un atropello en contra de este predicador, que nada más por predicar lo hayan sacrificado de esa manera. Y el cardenal inició una persecución y mató a muchos cristianos en ese entonces y se burlaba de los dolidos creyentes. Entonces dice la historia que un grupo de escoceses penetró en el castillo donde estaba el cardenal, que curiosamente estaba durmiendo con una de sus amantes, así como se ve en las películas, que entraron sigilosamente, burlaron la guardia, mataron a 2 o 3 sigilosamente, entraron hasta la misma recámara donde estaba el cardenal, que supuestamente debían de ser célibes, pero estaba acostado allí con una de sus amantes, y cuando lo toma uno de estos escoceses así bruscos, lo tomó del cuello y gritaba el cardenal y decía, no me matéis, soy sacerdote, no me matéis. Pues por eso te matamos, le dijo el otro, y le dieron cuello. O sea, se armó el pleito feo. Pero ¿saben cuál fue el puntito negro en la vida de Knox? Que él consintió con la muerte del cardenal. Y allí ya era un craso error. ¿Por qué un error? Porque la pasión por Cristo, escúchenme bien, no acepta violencia. Eso sí está en la Escritura. O sea, el hecho de ser guardaespaldas era para cuidar, pero una vez de que ya se armó por venganza y por lo que tú quieras, por injusticia, allí ya los historiadores le ponen un tache a Juan Knox. Porque la pasión por Cristo, el amor por Cristo no acepta violencia. Jesús mismo, cuando fue apresado, ¿recuerdan? Que Pedro sacó la espada y quiso matar a uno por ahí. Jesús le dijo, no, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que yo tengo poder de traer ángeles aquí a mi presencia? Si mi reino fuera de este mundo, los ángeles pelearían por mí. Yo no vine a eso. Lo cual reprueba toda violencia que tenga connotación religiosa, y mucho menos a los hijos de Dios, a los cristianos. Sin embargo, ¿qué hizo el cristianismo? A filo de espada nos endilgaron aquí el catolicismo, aquí en México, a fuerza, matando y sacrificando un montón de indígenas. La guerra de las cruzadas. ¿Por qué fueron los cruzados, los soldados aquellos que traían una cruz pintada en el pecho, que peleaban por Dios y mataban por Dios? Totalmente descalificado por Dios. Porque la guerra no es con pistolas ni con cuchillos, no. Nuestra guerra es netamente espiritual. ¿Están entendiendo el equilibrio en esto? Entonces, cuando Dios, dice la historia que pues esto fue como un tache para él, pero como él amaba a Dios, sucedió algo, fíjate. Él reconoció sus errores, entre esos ese que acabo de narrar, pero hizo lo que muy pocos de nosotros hacemos.
Él reconoció sus errores, pero los enmendó. O sea, es decir, que era un tipo realmente notable, que no era alguien que no fallaba, sino que el problema no está en equivocarnos, el problema no está en fallar, el problema está en que cuando fallamos no reconocemos. Ese es el problema que nosotros tenemos. Esa es la diferencia entre él y muchos de nosotros, de los cristianos de este tiempo. Ciertamente llegó a violencia física, pero cuando rectificó, se arrepintió y corrigió, fíjense, eso de la violencia. Cuando Dios lo llama, ahora sí ya a predicar, al ministerio, al pastorado, dice su historia que lloró tanto porque se sentía, él tenía un profundo deseo de predicar el evangelio, ardía su corazón. Ciertamente él era brusco, agresivo, pero su temperamento ahora comenzó a ser transformado por Cristo. Y esa agresividad que él tenía, siguió él con rasgos de su temperamento, pero en su mensaje. No sé si me explico. Él dejó ciertamente muchas cosas que tenían que ver con la violencia física, pero su carácter siguió siendo agresivo, pero ahora con la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo que escribí yo aquí. A Dios no le conmueve tu perfección, o sea, que ay, mira, pues no se equivoca mucho, ay, estoy impresionado contigo. No, sino la pasión que tú tengas por Él, el amor que tú tengas por Él, que viene de una fe que tienes puesta en Él. A fin de cuentas, escuchen esto, para Dios es mejor un brusco encendido que un frío estudiado. Porque el que es un brusco encendido, Dios sabrá corregirlo, como a él, que lo fue calmando. Y volcaba esa agresividad ahora en un mensaje que se requería para ese tiempo. Y es mejor ser un poco atrabancado como Pedro y que el Señor nos vaya moldeando, ¿no es cierto? Alguien que, pues nomás nada y se quede ahí. No, esos, los tibios, ¿qué dijo Jesús que hacía? Los vomitaba de su boca. Entonces, ser cristiano en esa época era algo definitivamente radical. Escúchame bien, ser cristiano en ese tiempo era cuestión de vida o muerte. Así eran las cosas en ese tiempo. Hoy se mide el éxito por la popularidad que tenga un predicador. Hoy se mide el éxito por la aceptación que tenga, por su bonito mensaje, por los dones que tenga, por la simpatía. Hoy el anhelo de muchos predicadores es salir en la televisión. Cuando ya salen en la televisión predicando, ya se sienten realizados. Y lo presumen por todos lados. Yo predico en la televisión. Entonces, como la televisión te da un escenario, pues la gente te puede conocer. Y si tus mensajes son light, pues vas a tener un montón de gente allí que te escuche muy a gusto, ¿no? No, nosotros no nos metemos en problemas. Nosotros hablamos un evangelio, una palabra. Dios los quiere hacer rico, hermanos. Aquí no usamos la palabra pecado. El otro día un hermano que empieza en el ministerio me habló y me dice: oye, Chuy, estaba totalmente desconcertado porque fue a una iglesia aquí en México, ya en México, y aquí bien cerquita, que viene, me llama y me dice: oye, Chuy, dice, es que estoy bien sacado de onda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que me invitó fulano de tal, en este caso me reservo el nombre, no es para tener que decirlo, pero dice, es que me dijo, mira, no digas Jehová, no digas hermano, no digas iglesia, no digas pecado, no digas iglesia, di grupo, nuestro grupo. No digas Jehová, di Dios, porque Jehová me asusta. Tú dices,
¿De dónde rayos sacan eso? Entonces imagínate, ¿a dónde vas tú? A un grupo. ¿Y en quién tienes aquí adentro? A Dios. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Qué es eso? Es que no hay congruencia, me explico. Es un mensaje totalmente diluido. Y eso, hermanos, desgraciadamente en este tiempo, eso es el éxito. Pero Dios mide el éxito por nuestra pasión por Él y por el amor que tengamos a su palabra. ¿Cuántos aman a Él? ¿Cuántos aman su palabra? Eso es lo que Dios ve, fíjate. Y por el fruto que demos en su reino. Bueno, volviendo a Juan Knox, este hombre combatió, rechazó, habló en contra del error en ese tiempo, obviamente de la Iglesia Católica de ese entonces, con sermones que estremecían, que convencían cuando eran escuchados y predicados. Sus sermones siempre los basaba en las Escrituras. Fíjense, ¿lo van a creer que el domingo ¿cuántos vinieron el domingo? Bueno, ¿se acuerdan del mensaje? Miren, pocas veces yo he tenido que dar toda una explicación nada más por una sola palabra en la Biblia, para que la gente lo entienda. Bueno, pues hubo una persona que dijo, ay no, qué aburrido. No, yo me voy donde me emocione. Dije, no, pues váyase donde la emocionen. Imagínense, yo la puedo emocionar y mandarla al infierno. Eso es lo que quiere. Qué increíble, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, tanto bueno que hay que decir y enseñar. Nunca, miren, no terminamos esta vida de vivirla y nunca vamos a poder estudiar el 100% de lo que está en este libro maravilloso. Como para andar con esas cosas. Bueno, yo dije, no, pues qué bueno que se defina de una vez, ¿no? Si quiere entretenimiento, pues váyase a ese club, váyase a ese grupo, váyase a esos lugares donde cualquier cosita allí se dice, pero en fin, esas son cosas que por un lado dan tristeza, pero por otro tú dices, bueno, al menos se definió, ¿no? Pues este Juan Knox basaba siempre sus mensajes en las Escrituras, y él en uno de esos mensajes dijo que la Iglesia Católica, va a sonar fuerte, pero pues esto lo dijo él, dijo, es la sinagoga de Satanás. Pero lo dijo, imagínense el monote aquel así, y hablar con esa vocerrona que me imagino que tenía, no había micrófono, tenían que gritar. Aquel hombre era impresionante, ¿no? Y decir, es la sinagoga de Satanás. El Papa dijo, es el anticristo. Este cuate dijo así, orar por los muertos es brujería, dijo. El purgatorio, dijo, es un invento recaudatorio. Así dijo. Y bueno, yo me aprovecho de esto que él dijo para decir que hoy, los eventos de hoy son eventos recaudatorios. Fíjense, entró un correo, que cuántos boletos me traían porque va a venir un artista cristiano, porque vamos a traer el espectáculo, así dice, hermanos, de fulano de tal. ¿Y cuántos boletos quiere que le llevemos? Porque traemos a Guadalajara el espectáculo de Pancho Pistolas. Imagínense, hermano. Pues no, mira, nosotros no. ¿Ustedes quieren espectáculo? Lo traigo a Lagrimita. Pues les hago, si quieren un buen espectáculo, pues les traigo a Luis Miguel. Ese sí canta. Nomás que les va a costar una lana. Ya se convirtió. Puros inventos recaudatorios. Y la gente se la cree. Bueno, eso provocó, lo metieron a la cárcel. Híjole, gracias a Dios por la libertad que tenemos. Yo puedo decir cosas y hablar pero esos hombres de los que hemos estado hablando dieron su vida, hermanos.
Wow, eso yo, bueno, lo valoro. Entonces provoca ser apresado, lo llevan prisionero, pero lo llevaron prisionero durante casi 2 años, hermano, a los barcos en alta mar. ¿Se acuerdan que eran de remos? Y eran impulsados por la fuerza que imprimían a los remos los esclavos. Pues de eso lo agarraron y lo trajeron durante casi 2 años remando junto con otros 200 esclavos. Y como él era bastante fuerte, dicen los que estaban junto a él que cuando él remaba siempre estaba orando y cantaba. Dice la historia que en una ocasión, en pleno alta mar, descansaron a los esclavos que dejaron de remar y los subieron a todos a la cubierta. Entonces los marinos escoceses que iban al mando de ese barco sacaron una imagen de una virgen. Entonces dijeron: esclavos, todos venid, postraos y besad los pies de nuestra Santísima Virgen. Y los esclavos pasaban y se postraban y le besaban los pies. Y cuando llega el gigante Knox, ¿qué creen que hizo el tremendo? Llega, dice: yo no me le hinco, y la agarra y la tira al mar. Y lo dice: que nade, es bastante livianita, a ver si se puede salvar. O sea, para hacer eso se necesita algo más que valor, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice la historia. Algo había en ese momento no tiene que haber sido otra cosa o alguien más que Dios mismo en ese momento en él. Así como Elías cuando derrotó a los 800 profetas falsos. No había otra manera de explicar que era Dios el que estaba allí con él, porque dice la historia, la biografía de este hombre, que los soldados les entró un miedo. Uno se brincó para salvar a la Virgen en lugar que la Virgen lo salvara. La llevaban para que lo salvara y resultó el soldado salvando a su Virgen, ¿no? Pero que dijeron que nadie lo toque, ni le dirijan la palabra, ni lo obliguen otra vez a que bese a nuestra Santísima. Dios, fíjense, de alguna manera también preservando. Es que son casos muy extremos, no sé cómo usted lo esté captando, pero así se daba en ese tiempo. Él, cuando ya finalmente no pudieron hacerle más, lo dejan libre, pero él siguió predicando. Y en una de sus predicaciones, él dijo algo muy, muy fuerte. Él hizo un análisis sobre lo que es la misa y dijo: es una diabólica profanación de la cena del Señor. No se me diga este hombre. Híjole, yo leo esto y muchas más cosas, porque debo recordarles que yo tengo que sintetizar muchas cosas, porque si no es mucho y no, el tiempo es limitado. Pero yo veo esto y digo: wow, la pasión que él tenía un amor, una pasión por 3 cosas que eran primordiales en su vida. La verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Que la gente conociera la verdad, esa era la segunda. Y la tercera, que la gente experimentara a Jesucristo. Voy a repetirlo otra vez: la verdad del Evangelio, o sea, predicar la verdad del Evangelio. Número 2, que la gente conociera la verdad. Era un desesperado porque la gente conociera la verdad del Evangelio. Yo leo esto y digo: yo quiero eso. Yo no sé ustedes, yo quiero eso. O sea, a mí por eso me meto y estudio, porque yo quiero que conozcan la verdad de la palabra de Dios. Y por eso, como les dije el domingo, ¿tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios? Pues sí, porque yo soy de evangelio eterno, o sea que predico largo. Y digo, a ver, y doy una explicación y veo que algunos así como que, a ver, yo no tengo prisa. Ahí va otra vez, se lo voy a explicar otra vez, y se lo explico otra vez, porque a mí me interesa muchísimo
que usted entienda las verdades del Evangelio. Entonces yo leo esto y aunque no estoy así como Knox, pero yo soy un apasionado de la verdad del Evangelio. De verdad. Yo tengo, viera cómo, le voy a decir algo, viera cómo sufro, entre comillas ese sufrir, viera cómo sufro, cómo me aflijo cuando voy a algún evento, también a escuchar o a predicar, y a veces me toca predicar, a veces me toca estar sentado para escuchar. Viera cómo me acongoja. ¿Usted no se imagina el oír predicadores diciendo cada barrabasada? Que yo estoy ahí con mi esposa y nomás le hago así. Eso no quiere decir, está forzando, está torciéndole. Y yo a veces me ha tocado seguir de predicar después del que dijo 2, 3 barrabasadas. Seguramente también yo las he dicho, definitivamente, pero escúcheme bien. Yo tengo amigos, de esos amigos sí quiero, que me han corregido cuando yo bajo. Oye, tú dijiste esto, Chuy. Y mira, tienes que considerar eso. Oye, no, gracias. Pero no, eso es algo que debemos nosotros de adquirir y desarrollar. Un corazón dispuesto a aprender. Pero a veces me ha tocado seguir de predicar después de que se dijeron cosas que agredieron el Evangelio, y muchas veces hasta Cristo mismo. Yo le digo, Señor, dame sabiduría, porque ha resultado en ocasiones en que yo llevo preparado ya mi mensaje y dice estas cosas que es una contradicción a lo que se va a exponer en ese momento, y tengo que meterme y darle explicación. Yo digo, Señor, ¿es tan difícil, hermanos? Porque no sabes cómo van a reaccionar. Yo digo, Señor, dame sabiduría para saber expresar esto. Yo no quiero causar una controversia aquí. Ese no es mi como Juan Knox. Ese no es mi sentir ni mi línea. Y debo de reconocer y darle todos los créditos a Dios. Siempre Dios me ha dado la manera de decirlo, para que al bajo yo, subo el que está presidiendo y dice, hermano, mira lo que predicó fulano de tal, lo complementó Chuy, lo corrigió. Nos da mucho gusto por eso, y todos aplauden, y el otro también. Yo digo, ay Señor, pues yo no quiero que Dios deje de apoyarme en eso. Y tú debes de confiar. ¿Se acuerdan lo que leímos cuando Jesús dice, los llevarán a las sinagogas y no vayan pensando qué van a decir? ¿Se acuerdan? Leímos en Mateo 10. Sino que el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. Dejemos que el Espíritu Santo también hable por medio de nosotros. Vámonos sobre el final. Knox siguió atacando los errores de la iglesia. Llegaba al punto de nombrar públicamente a los que él consideraba como traidores a Dios. Cuando Knox avanzaba en su mensaje, pasaban los años, crecía su rechazo por las herejías de lo que él llamaba la sinagoga de Satanás. A los obispos los llamaba jardineros del diablo. Yo todavía no les he dicho así. A los sacerdotes les decía buitres ciegos. Dice la historia que en ese entonces vivía en Inglaterra una mujer, María Tudor. Esta se conoció como María la Sanguinaria. No sé cuántos habrán leído en la historia allí de Inglaterra en ese tiempo. Ella sube al trono y era sanguinaria, mataba a los cristianos. Era una mujer promiscua, era una mujer asesina. Era terrible la mujer. Pero Juan Knox le dijo una vez, Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? En que Jesús dice, tienes a esa mujer Jezabel. Pero le dijo algo bien tremendo, le dijo, maldita idólatra, le dijo. Ahora, a lo mejor esto para nosotros como que no. ¿Cómo? ¿Pero por qué le dijo así? Yo quiero que ustedes traten de ubicarse en el contexto de aquel tiempo, ¿sí?
A esta mujer la llamaron María la Sanguinaria por la persecución contra los cristianos. Y dice la historia que en una ocasión Juan Knox oró de esta manera, literal se los voy a leer. Dice: Señor, no demores tu venganza, permite que la muerte la devore. Eso es lo que se llama como una oración imprecatoria. O sea, una vez les hablaré de esto, para que tengan un equilibrio, pero bueno, ahí vamos a dejarlo ahora, que se queden con la duda. Dice: que la tierra se la trague, que se vaya al infierno. Señor, no tiene temor de ti, dijo. En 1554 se reúne con Juan Calvino, que eran contemporáneos. Eran tan diferentes, Calvino tan refinado, el otro tan brusco, pero fíjense, ¿saben para qué se juntaron? Pasaban horas y horas juntos hablando de las escrituras, de la Biblia, buscando siempre el significado exacto de cada pasaje de la Biblia. Oh, no, miren, yo me quito el sombrero ante estos hombres. Claro, me postro ante Dios, pero mis respetos para estos hombres. Fíjense, hoy, en este tiempo, yo tengo 2 años, casi ya vamos para 3, donde cada viernes, salvo cuando no puedo asistir por compromisos, yo me reúno con pastores en esta ciudad. No son muchos porque no a todos les gusta desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde orar y estudiar las escrituras. No les gusta. ¡Ay, aquí nomás pierden el tiempo! Nos dicen que perdemos el tiempo, dice nomás. No, vamos a planear una campaña, dice. No, hombre, siéntate, abre la Biblia, y estamos allí, miren, y estudiamos y oramos. Y el hermano Pablo Hunter es el que por el último año, cada viernes, hermano, nos agarra la Biblia y nos da unas ministradas, hermano, unas enseñanzas de la palabra de Dios. Wow, dice un pastor, dice: yo nunca había tenido un tiempo como este, yo anhelo los viernes, dice. Pues con esos me junto. ¿Con quiénes te juntas tú? Es una buena pregunta, ¿no? Vámonos sobre el fin. Llegamos al 1555 y bueno, se casó. Como que de pronto le brincó el corazoncito y tenía 38 años. Y bueno, se casó y pues hizo bien. ¿Verdad que hizo bien? Y bueno, en ese tiempo inició una guerra civil en Escocia. Pero a raíz de ¿qué creen? De los mensajes de Knox. O sea, dice la historia que en una ocasión él estaba predicando y un sacerdote lo interrumpió y dijo: eres un hereje, mentiroso, y que no sé qué, y le empezó: y te reto a golpes. Y el sacerdote era bravo, y Juan Knox ya estaba moldeadito, ya nomás lo miró y dijo: no, pero un muchacho que lo estaba oyendo le dijo: cállese, porque Dios él sentía que le estaba hablando: usted, muchacho, y agarró una piedra el muchacho, dice la historia, y se la lanzó y le pegó, casi lo mata. Y como venía con otros, se armó. O sea, yo quiero que, otra vez les reitero, que todo esto lo ubiquen en el contexto de aquel tiempo. Eran tiempos bien tremendos. Pero bueno, debo terminar. Juan Knox sigue su predicación desde el púlpito hablando como trompeta de Dios. Dicen las crónicas, trompeta, como la voz de Dios, como trompeta de Dios. En 1572 tuvo un ataque en sus pulmones, se enfermó, le dio un ataque de tos, lo dejó tan mal que comenzó a sentir que su tiempo estaba próximo para partir con Dios. Y dice la historia que llamó a sus líderes, a la gente más cercana a él, y les dijo: siéntense. Y se sentaron alrededor de su mesa y les dijo: quiero predicarles el Salmo 9. Y ellos pues estaban presintiendo ya que su fin llegaba. Y dicen los que lo oyeron, que posteriormente escribieron, que fue uno que predicó el Salmo 9 por horas y horas y horas. Si ustedes leen el Salmo 9, no lo vamos a leer, se nos
fue el tiempo, pero es bastante largo y sustancioso, donde habla de los enemigos que fueron vencidos, que Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Pero dice la historia que agarró frase por frase y la desglosaba, y que estaban aquellos hombres llorando y escuchándole por horas sobre el Salmo número 9. Ahí después, en la noche, ¿me prometen que lo leen? Bueno, para que les cobre más sentido esto. Y bueno, al final dice la historia que los encomendó a Dios, todos lloraban. Dicen que en su agonía él pedía que le leyeran el Evangelio de Juan, que fue ese Evangelio el que a él, cuando lo leyó, se encontró con Jesús. Les pedía que le leyeran salmos. Él ya estaba muy mal, y a veces estaba tan mal que le preguntaban: ¿estás escuchando, Juan? Y él respondía en un susurro: escucho y entiendo lo que están leyendo, como nunca lo había entendido. Qué impresionante. Ordenó que le hicieran un ataúd. Ya pronto está mi muerte. Sentía morir. En sus sueños y en su agonía gritaba. Decía: vivan para Cristo, gritaba. Y ellos mismos se asustaban, porque de pronto como que abría los ojos y gritaba: vivan para Cristo. Y luego gritaba tan fuerte que retumbaba aquel cuarto, y le decía: Señor Jesús, decía, cuida tu iglesia. Qué hombre, ¿no? Finalmente, el 24 de noviembre de 1572, pide que le lean Juan 17, donde él había clavado su ancla de fe, dice la historia de él. Y un grupo de personas que oraban alrededor de su cama le preguntaron: Juan, ¿oís? Le preguntaron así, les voy a leer literal: Juan, ¿oís que oramos por ti? Él contestó: los oigo, y alabo a Dios por sonido de oración tan celestial. Y dice la historia que repentinamente exclamó: ya viene el Señor por mí. Que levantó su mano derecha y de pronto la dejó caer, y fue su último suspiro. Había muerto el guerrero de Dios. En su tumba, que tú puedes ir a visitarla cuando vayas a aquellos lugares, hay un epitafio que se lee: aquí yace uno que no aduló ni temió a nadie, solo a Dios. ¿A cuánto les gustaría ese epitafio? A mí sí me gustaría. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Aquí yace uno que no aduló a nadie, no tuvo temor de nada ni de nadie, solo amó a Dios y tuvo temor de Dios. ¡Wow! Vamos a darle gracias a Dios. Que no sé, que levante este tipo de hombres si es necesario. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos a Dios. Oremos. Señor, al leer aún desde ese capítulo de Hebreos, el capítulo 11, de todos esos hombres que dieron su vida por ti, que por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe recibieron fuerzas en medio de debilidad, por fe obedecieron, por fe se prepararon como Noé, por fe. Después vemos en el desarrollo de la historia de la iglesia a gente que siguió con esa misma fe, como este hombre, que por fe fue un guerrero, que por fe obedeció y ciertamente pasó muchos sinsabores y sufrimientos, pero el amor que te tenía, Señor, el temor que tenía de ti, el amor a tu palabra, lo hizo ser un guerrero de Dios, que no tuvo temor de nadie ni de nada. Señor, ese hombre dejó huella. Ese hombre es recordado. Y tu palabra dice que al que honra, honra.
y han pasado casi 500 años y hoy lo recordamos, como a los héroes de Hebreos 11. Pero ¿y qué con nosotros, Señor, en siglo XXI? ¿Qué con nosotros, Señor? Guárdanos de ser tan ligeros, tan simples, que nuestro cristianismo sea más radical, Señor, en una total obediencia a tu palabra, aunque viviendo para ti, Señor, nos traiga vituperio y burla y nos digan aún hasta fanáticos religiosos. Pero sabemos lo que es un fanático, pero también sabemos lo que es un cristiano. Despierta en nosotros, Señor, el espíritu de Elías que tuvo Juan Knox. Señor, a algunos les vas a dar ese llamamiento, valentía, Señor, un espíritu valiente para enfrentar los errores del cristianismo de hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Úsanos, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.